Señor, Te entrego a ti, Señor, toma mi tan solo a Muy ti, buenos días, estamos de la Iglesia de Señor. Cristo en él y estamos muy agradecidos de poder llevar a cabo este seminario, esta temática que tiene por título un matrimonio para Dios. Si quieres el libro digital, podrás ver los enlaces en la parte de abajo, y si tienes alguna pregunta también estará mi correo electrónico disponible en la parte de abajo para que puedas mirar sin ningún problema la manera en que puedes observar esta preconsejería matrimonial. ¿Están todos contentos esta mañana, hermanos? Amén. Okay. Vamos a comenzar, hermanos. Dejen explico brevemente cómo trabaja el libro una vez más. El libro está en dos secciones. La primera sección, si ustedes ven el libro, es de la página número 1 hasta la página número 46. La segunda sección del libro es de la página número 47 en adelante. Y de ahí, hermanos, podemos ver que de la página 47 vuelve a comenzar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así que así es como está el libro para que no haya ningún problema. Página número 2 dice así, hermanos, es un pensamiento antes de comenzar este libro. Dice lo siguiente, dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Efesios capítulo 5, versos 32 y 33. Las palabras del apóstol Pablo revelan un misterio muy real y difícil de vivir. Una realidad que vivimos aquellos que estamos casados todos los días, algo que parece tan sencillo, pero puede resultar muy complicado, dependiendo del nivel de obediencia que cada uno de nosotros quiera tener para con Dios. Sin embargo, para el matrimonio se requiere obediencia a Dios y sobre todo preparación. Es precisamente esta serie de bosquejos, ejercicios y escritos el resultado de años de estudio y experiencias obtenidos a través de la consejería de muchos matrimonios. Y lo hemos colocado así en este tratado con el propósito de preparar a gente para que contraigan matrimonio. Pero aún si ustedes ya están casados, el propósito es que aún ustedes podrán resolver algunas de las áreas de debilidad que tienen si es que no están obedeciendo a Dios tal y como Él quiere que le obedezcan. Esta clase fue presentada a varios miembros de la iglesia, los cuales tomaron esta serie antes de contraer matrimonio, de los cuales hemos visto a través de los años se han podido mantener fielmente uno a otro y sobre todo al Señor. Eso quiere decir que de estas clases que hemos dado a todos los matrimonios, más de 30 matrimonios, ninguno de ellos se ha divorciado o se ha separado. Solamente 2 han enviudado, pero ya eso no tiene uno control de eso. Así que sí han permanecido fieles unos a otros. El propósito realmente es eso, que se entienda el gran paso que se va a tomar. Por eso es mi petición a Dios, sea de gran bendición para ti, hermano, y funcione como una ayuda a la única guía que es la palabra de Dios. ¿Ok? Vamos a comenzar, hermanos. El matrimonio, ¿qué tan complicado es? Muy complicado. Parece fácil, parece sencillo, pero es una de las decisiones más difíciles que toma el hombre. Y no solamente es una decisión difícil que toma el hombre, es una decisión que no solamente tomas tú con tu esposa, pero es una decisión que incluye a más de 2 personas. Esto es, incluye totalmente a Dios. Miren, vamos a empezar en el libro de Génesis, en el capítulo 1, libro de Génesis en el capítulo 1, y para todo el seminario vamos a estar usando la versión Reina Valera de 1960, que creo yo es la mejor versión en español disponible el día de hoy. Génesis capítulo 1, y vamos a ir precisamente al versículo 26 y al versículo 27. Lo primero que quiero que veamos es lo que es el matrimonio ante los ojos de Dios. O sea, el matrimonio es un pacto que se hace entre 2 personas, un hombre y una mujer. Pero lo que tenemos que entender es que no solamente es un hombre y una mujer las que están relacionados con esta decisión, sino que Dios está relacionado totalmente con esta decisión. Es algo que tenemos que entender. Cuando 2 personas se casan, no están tomando una decisión por sí solos, sino que están involucrando al Ser Supremo, a Dios, en la decisión que van a tomar.
Por eso el matrimonio es muy importante, porque no es una decisión que solamente tiene que ver contigo como persona, como esposo, como esposa, sino que tiene que ver sobre todas las cosas con Dios, con Dios. Génesis capítulo 1, versículo 26 dice así, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Esto es, que desde antes de todo aquello que estaría funcionado en la tierra, hermanos, lo que Dios decide crear es a un ser que es similar a Él, a un ser que tiene imagen y semejanza de Él. Y en la creación, hermanos, lo que crea Dios primero es la parte espiritual. La parte espiritual, porque la parte espiritual es lo que es similar a Dios, porque la parte física no es similar a Dios. Esto es, Dios no tiene un cuerpo físico, porque Dios es espíritu. Juan capítulo 4, versículo 24. Por eso cuando Dios decide, hermanos, crear a la humanidad, lo primero que Él crea es la parte espiritual. Y cuando crea la parte espiritual, dice el versículo, ahí versículo 27, dice, varón y hembra los creó. En la mente de Dios, el varón y la hembra, juntos, es lo que está hecho a imagen y semejanza de Él. En la mente de Dios, en la parte espiritual. Ahora, si leemos en el capítulo 2, en el versículo 7, miramos que Dios decide poner la parte espiritual, varón y hembra, lo decide poner en el cuerpo físico. Primero creó la parte espiritual, ahora va a formar el cuerpo físico. 2:7 Génesis. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser ¿qué? Viviente. Entonces, lo que Dios puso en el hombre, en el cuerpo físico varonil, fue aquello que había creado varón y hembra. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender, y esto es algo muy importante que tenemos que comprender, es que Dios crea a varón y hembra, la parte espiritual, y luego Dios forma del polvo de la tierra el cuerpo físico. Pero esto es importante para el matrimonio. ¿Por qué? Porque lo que tienen que entender ustedes, hermanos, es que eso que Dios había creado lo pone en lo que formó, que es un cuerpo varonil. El cuerpo varonil fue formado primero y en él se puso varón y hembra espiritualmente. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces, de aquí Dios empieza a establecer algo muy interesante. Y lo que empieza a establecer es lo siguiente: el varón tiene prioridad, no solamente en formación, sino también en posición, y eventualmente lo será en función. Dios no decide colocar varón y hembra en un cuerpo femenino, sino en un cuerpo masculino. Y eso empieza a dar un cierto tipo de prioridad. Yo sé que hay muchos hermanos que creen que soy machista o que dicen que hago comentarios machistas. Les estoy diciendo solamente lo que la Biblia dice. Y lo que está diciendo aquí, hermanos, es que pone en prioridad al varón. Por eso, cuando hay un error en un matrimonio, es al varón a quien se dirige Dios, no a la mujer. Porque el varón tiene prioridad, el varón tiene posición y el varón tiene una función totalmente distinta que la mujer. Ahora, después, ahí mismo en Génesis capítulo 2, en el versículo 18, el pobre hombre estaba solo, ¿ok? Dice ahí, 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, y la palabra idónea significa voy a hacer completo al hombre. Pero el hombre ya estaba completo realmente, pero lo voy a hacer completo ¿en qué aspecto? En el aspecto que no era bueno que estuviese solo, que aquello que Dios había creado, hombre y mujer, estuviesen todas en un cuerpo físico. Entonces tiene que complementar esa parte. Y para complementar esa parte, lo que decide hacer Dios es
Dice ahí la escritura, en el versículo 20, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová, Dios, hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces, la mujer sale del hombre. Sale del hombre primero en forma espiritual y luego sale del hombre también en forma física. Por eso la mujer originalmente viene del hombre, ¿no? Ok, eso es algo que tenemos que entender. De ahí que la posición, la función y la prioridad está sobre el hombre. Y por eso toda la historia de la Biblia y toda la historia de la humanidad, el hombre tiene un rol muy importante, porque fue el hombre quien creó primero y porque fue el hombre de quien salió la mujer. Así que la mujer, si tú ves al inicio de la historia y luego dicen quién vino primero, el huevo o la gallina, en este caso lo que tienes que entender es esto. En cuanto a la humanidad, el hombre es primero. Y en cuanto a la humanidad, todas ustedes, mujeres, salieron de un hombre. Cuando una persona entiende eso, va a comprender su función en el matrimonio. Cuando una persona no entiende eso, va a tener problemas. Esto no los hace personas de segunda clase a las mujeres. Simplemente las coloca en su posición y en su función, que es distinta a la del varón. ¿Ok? Es lo único que está haciendo. El matrimonio entre los ojos de Dios primero tiene que ver es que en la creación lo primero que Dios tuvo en la mente fue el hombre. Luego Dios lo vio, el pobre anda solo. No es bueno que el hombre esté solo. Le va a hacer ayuda idónea. No es bueno que el hombre o la mujer estén solos. Aquí hay jóvenes en la congregación, me están escuchando. No es bueno que estés solo. No es bueno. O sea, va a llegar un momento en que te vas a aburrir solo. Ahora, aquellos que se han casado dicen, mejor me hubiera quedado solo, ¿va? Sí, eso es normal. Pero ¿por qué dicen eso? Dicen eso porque la mujer que les tocó. O sea, pero la verdad que si tú, y depende porque cada quien habla como le va en la feria, ¿ok? Pero si tú ves el tiempo que pasas con tu matrimonio, te vas a dar cuenta que la mayoría del tiempo es felicidad y un porcentaje muy poco es tristeza y desilusión. El problema es cuando hay matrimonios que todo es tristeza y desilusión y un poquito de felicidad, ahí es donde hay un gran problema. ¿Okay? Ahora, sigue diciendo así, versículo 23, dice 22 dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue ¿qué? Tomada. Ante los ojos de Dios, hermanos, cuando Dios ve a una mujer, la ve. Si está casada, a quien ve primero es al hombre. Y su responsabilidad va con el hombre. Si no está casada, está soltera, ve al padre, porque está bajo la autoridad. Y si la pobre no tiene ni padre, ¿me entiendes? Pues entonces ahí hay un gran problema. Esa mujer está fracturada de por vida. Lo voy a repetir. Esa mujer está fracturada de por vida. ¿Ok? Cuando no hay un padre, bien padre, un padre que funcione como padre, esa mujer está fracturada de por vida. Y va a batallar esa mujer muchísimo más. ¿Ok? Muchísimo. Ahora, el hombre entra a la responsabilidad. Juan, Jairi no salió de ti, eso lo sabemos. Pero lo que tienes que entender es que en el momento en que tú contraes matrimonio con Jairi, es como si ella saliera de ti. ¿Te gustó? Entonces,
cuando ella salga de ti en el contrato del matrimonio, una cosa que tú tienes que entender es que ella ahora es carne de tu carne y hueso de tus huesos. Así tiene que ver la persona o el varón a su esposa. Y es más, aún el nombre, en el tiempo bíblico, en el Génesis, o sea, ella no dijo que yo me voy a llamar como yo quiero, no. Digo, se va a llamar, dice, varona. Fíjate, varona. O sea, se va a llamar Carmelina. Se va a llamar Juanita. Esa es la idea, hermanos. Pero lo podemos ver en esta sociedad, aquí en Estados Unidos al menos lo vemos. Y escuchan bien todas las facebookeras, o qué es lo que voy a decir, o qué, porque a veces revelan. Lo primero que se hace legalmente en Estados Unidos es cambiar el apellido. Es lo primero que se hace legalmente. ¿Por qué? Porque es un principio bíblico. Pero hay mujeres que se rebelan y por el orgullo, porque no les gusta, me gusta el hombre pero no me gusta el apellido. ¿Qué es lo que hacen? Ponen su apellido y luego ponen una línea, un guión, y luego ponen el de su esposo, porque no quieren ir dejar totalmente eso. Desde ahí, desde mi punto de vista, ya se ve un poco de rebelión en cuanto al marido. O te sujetas, o te sometes, o te sometes. Porque si quieres más al apellido que al marido, ¿para qué te casas? Pero ahí es compartido, es que no quiero dejar ir todo. No cambies el nombre. Y lo mismo en México. En México es de tal persona. Aunque ya ahora, con eso de la liberación femenil en México, han cometido tales atrocidades que ¿qué pasa? Que ya ni la mujer, no, usted ya no, fuimos a sacarnos la tarjeta para votar, la de tómate la foto, la de lector, y le dijeron a mi esposa, no, dice aquí tú no eres, aquí eso ya pasó de tiempo, aquí tú eres así, y eso ya, digo, espérate tantito, pues si yo soy el que estoy casado, ¿tú qué vas a decidir? Uno todavía puede decidir en ese aspecto, añadir o no de alguien. Su posición es importante. Van a decir que soy estricto, pero vean los detalles, aún en pequeños lugares. En un cheque, cuando el nombre de la mujer está arriba del hombre, dicen es que la mujer es la movida, fue la que sacó la cuenta y se puso así. No, chiquita, saque la chequera, póngalo él primero. ¿Por qué? Porque es posición. ¿Por qué? Porque es función. Dios, cuando ve a la mujer, siempre la va a ver a través de su hombre, porque es varona. ¿Y salió de quién? Del varón. Y son principios sencillos, ¿no? Principios sencillos. Que de ahí toda la Biblia, el problema que tiene toda la Biblia va a ser ese, que la mujer quiere tomar el lugar del varón. Es el problema de toda la Biblia, pues. Tú lo vas a ver. Todos los desastres bíblicos tienen que ver con un hombre y una mujer. Ahora, el hombre tiene la culpa al final del día. ¿Por qué? Porque cuando llega aquella mujer con la chequera bien emocionada, hey, ¿qué pasó? Y te da la, espérate, aquí está, ¿cómo que me pusiste abajo? No, pues es que mi amor, pues tú no fuiste al banco. Entonces, pues es más sencillo, ¿para qué vamos a mandar a hacer todos los cheques? No, chiquita, me los mandan a hacer todos y los vas a pagar tú. Bueno, los pago yo porque al final del día es mi dinero. ¿Pero qué tiene que ver? Tiene que ver con principios. Tiene que ver con principios. No entendemos este pequeño principio, vamos a batallar. Y vamos a batallar en el hogar. Ahora, ¿cómo lo ve Dios? Fíjate, dice versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Y si deja al hombre a padre y madre, ¿qué es lo primero que debe dejar entonces? El apellido. Sí, el apellido. ¿Qué es lo que debe dejar? Su casa. Ahora, hay una conmoción en varias sociedades el día de hoy, en que en esta última generación, aquí en Estados Unidos se llama la generación milenio, la mayoría de la generación milenio se está quedando en su casa. ¿Sí entiendes lo que estoy diciendo? Entonces cuando se queda en su casa hay un conflicto de intereses. Es que la Biblia dice dejará hombre, padre y madre, pero este se quedó en mi casa. Y luego se quedó con mi esposa, con su hija, o con su esposa, perdón. Pues aquí ya los tengo a los dos. ¿Cómo lo voy a hacer? Va a haber un conflicto. Idealmente dejar totalmente. A veces por economía no se puede. Si no se puede por economía, aún así deberían de ser como dos familias bajo un techo. Porque ustedes han visto que hay matrimonios bien
patriarcas, y el papá, como está acostumbrado a mandar al hijo, y luego pues se casa la hija, pues dice, pues también te voy a mandar a ti. Pero la esposa va a decir, oye, pues tú no eres mi esposo, pero soy el papá de tu esposo. Pero a eso se refiere, a dejar totalmente. Por eso qué triste que tu suegro te grite, hermano Alberto, que te grite, pues, y que te mande, hermano Adrián. Eso es cosa seria, Cosa seria. Muy bien. Entonces, dejará al hombre padre y madre y será su mujer. Y aquí está la parte, y serán una sola carne. Quiero que piensen esto, hermanos. ¿Serán una sola carne en qué aspecto? Primero, Dios había creado varón y hembra. Luego lo había formado el cuerpo físico varonil y lo había puesto ahí. Eso era lo que Dios había creado. Luego lo separa porque no era bueno que el hombre estuviera ¿qué? Solo. Pero cuando se casa son una sola carne. En pocas palabras, cuando se casa es lo que Dios había intentado o había querido, perdón, había hecho desde el principio. Por eso son una sola carne. Se regresan a lo que Dios había hecho. Pero ahora son dos en uno. Y dicen, no hace sentido en las matemáticas. ¿Cómo que 2 igual a 1? Pues sí. Tú y tu esposa son una sola carne. Así Dios te ve a ti. Ya no te va a ver como 2. Te va a ver solamente como una persona. Por eso, lo que haga tu mujer te afecta a ti como varón. Porque eres tú. Y lo que hagas tú como varón le afecta a tu mujer. Muy importante. Están totalmente, ¿qué? Unidos. Ahora, quiero decirles que este pacto es lo primero, el primer pacto sagrado, creado, formado, hecho después de la creación de toda la tierra. Es antes que hubiera pecado, se forma el matrimonio. Antes que hubiera pecado. Así de sagrado es el matrimonio. Por eso, como decían los rusos, hermano Osvaldo, si vas a ir a la guerra, ora una vez. Si vas a ir a alta mar, ora 2 veces. Pero chiquito, si te vas a casar, ora 3 veces. Y yo todavía digo, y ayuna, muchacho. Porque casarse, hermanos, es cosa seria, hermano. O sea, que al casarte crees tú que solamente estás tomando una decisión con aquella mujer. Pero que al casarte estás involucrando aquí, hermanos, a Dios en tu matrimonio. Porque ¿quién casa realmente? Dios. Es más, en Mateo lo va a explicar, dice, lo que Dios juntó, no lo separe ¿quién? El hombre. Entonces, Dios es realmente el que casa. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán ¿qué? A su mujer. Entonces, fíjate cómo dice también Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. En el capítulo 2, en el versículo Malaquías 2. Ahora, yo no sé ustedes, pero cuando tú haces algo y viene alguien y te lo descompone, ¿no te molesta eso, hermanos? Sí. Ahora, ¿quién estableció el matrimonio? Dios. Dios lo estableció. No lo estableciste tú, no se te ocurrió a ti. Dios estableció el matrimonio. Fíjate cómo dice Malaquías 2 en el versículo 14, 15 y 16. Vamos, cada quien puede leer un versículo. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad. Su vestido, dice Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Bien. Quiero enfatizar 3 partes aquí en Malaquías. ¿Okay? La primera es versículo 16. Léanlo y escúchenlo, ¿ok? Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece.
el repudio. Quiere decir, y repudio, hermanos, es el inicio a lo que es la separación conyugal. ¿Okay? Muchas veces se utiliza repudio en la forma de divorcio. ¿Okay? Dios aborrece el repudio. Lo aborrece. A nosotros se nos hace fácil pensar en ello, porque ya no podemos lidiar con el hombre o la mujer que Dios nos dio a veces. Decimos, es que esta mujer, ¿para qué me la diste? Ya no la quiero ver. Bonita estaba cuando me casé y no sé qué le pasó a través de los años. Ya no la quiero. Tenía un carácter dulce cuando me casé con ella, era bien obediente, pero se puso bien rebelde. Entonces, ¿para qué quiero esta mujer? Ya no la quiero. Cuando uno intenta, procura separarse, lo que está haciendo es una acción que Dios aborrece. Es lo que quiero que comprendan. Estás provocando a que Dios aborrezca una acción tuya. ¿Por qué? Porque el matrimonio no es un pacto humano, es un pacto divino, es un pacto sagrado. Tú te puedes separar lo que tú quieras. De ahí que Dios te ame o que Dios aborrezca lo que hiciste. Número 2, otra palabra es esta. Versículo 14 dice, mas diréis ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado, ser testigo. Ayer veíamos esto en la clase de testimonio, en la clase de los 10 mandamientos, ser testigo. Cuando tú te casas, no te casas tú solito. No estás tú y ella nada más. Está Dios como testigo. Dios como testigo. Y ahorita vamos a ver en Mateo que dice, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. O sea, tú decides casarte, nadie te va a obligar. Nadie te va a obligar. O sea, si ella está que no, que ya apartamos la isla y que ya apartamos esto y mis papás ya compraron el vuelo y el hermano Ricardo ya apartó la fecha, no te obliguen. Que no te obliguen, muchacho. ¿Ok? Usted si no quiere casarse, hable con Rigo y no me quiero casar. Que no te obliguen. ¿Sí me entienden? ¿A qué me refiero con eso? Me refiero que Dios va a ser testigo de lo que tú solo vas a hacer. Por eso mucha gente, luego dice mucha gente, apropiadamente dice mucha gente esto. Fíjate cómo dice mucha gente. Es que yo no me quería casar, me obligaron. Entonces, ¿para qué se casa? Es que mis papás, ¿para qué se casan? O sea, nadie te obliga. Tú decides como persona libre presentarte ante Dios y unir matrimonio. Que tú cambies como persona o en carácter o que tu esposo sea transformado, ese ya no es mi problema, ni el problema de Dios. Por eso debes de decidir muy, muy, muy bien. Hay un video que les voy a mostrar después, donde se acaban de casar dos personas y se van de luna de miel. Son dos chinos. Y se van de luna de miel. Y cuando llega la luna de miel, hombre, la mujer se empieza a quitar todo su atuendo, arreglo y todo. ¿Y qué se quita primero? Pues se quita esto, el vestido. La peluca, estaba casi sin pelo la pobre, el cabello. ¿Me entiendes? Las pestañas. No, pues este se empezó a asustar, hermano. ¿Me entiendes? ¿Qué hace? No sabía el que tenía una dentadura y que se la quita así. ¿Y qué dice el hombre? Y al último dice, y no se aceptan devoluciones. Por eso, jálale el cabello a ver si trae peluca. O sea, ¿a qué me refiero? Que tienes que hacer bien tu tarea. No sea que después digas, no hombre, no, sí, mira bien. Pero la parte física es importante, pero no tan importante como la parte espiritual. Porque diría que el mejor casado con una bien fea, pero que tenga un espíritu bonito, que con una bien bonita, pero con un espíritu bien feo. ¿No es cierto? Por eso dice la escritura a Pedro, que es más bonito el espíritu, el ornato del espíritu, lo de adentro, lo espiritual. Comentarios y preguntas me las dan en la parte final. No se emocionen, no se emocionen. Era mi esposa, si vieran el video. Ay, todo tranquilo. Entonces,
Eso tiene que ver con el establecimiento del matrimonio, hermanos. Ahora, la otra palabra quiero que vean aquí, hermanos, es esta. Dice ahí, testigo, luego dice, y la mujer de tu juventud. Vean ustedes. Cuando tú estás joven decides, nadie te obligó. O sea, ¿cuántos millones de seres humanos hay? Tú decides. A la mujer de tu juventud. Hermanos Osvaldo, hay un montón. Ya que tú seas estricto y, como decimos aquí en inglés, picky, ya es otra cosa. Pero de que hay así, hay muchas. Pero que sea una. Búscala bien. Búscala bien, búscala bien. ¿Ok? A veces puede ser que esté al lado tuyo y ni te has dado cuenta. Que no te la busque tu mamá, que no te la busque tu papá, que no te la busque tu hermano, el predicador tal vez, pero que no te la busque nadie más. Búscatela tú. ¿Por qué es importante eso? Porque tienes que. Ahora dice ahí, la mujer de tu juventud. Aquí la idea es la deslealtad que hay con la mujer de tu juventud. Tú te estás casando, tú estás decidiendo, tú estás involucrando a Dios como testigo. Tú eres responsable de eso. Ok, vamos a ir a Mateo, en el capítulo 19. Mateo capítulo 19, en el versículo 5 y 6. Mateo 19, 5 y 6. Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Fíjate cómo Jesús repite las palabras de Génesis y luego dice ahí la palabra de Dios, no solamente repite las palabras de Génesis, sino que menciona lo siguiente, versículo 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Quiero decirles esto, ¿ok? Cuando Dios junta a dos personas, el hombre no tiene el derecho de separarlos. Y el hombre se refiere a el gobierno, el hombre se refiere a un cuerpo eclesiástico, el hombre se refiere a las personas que contraen matrimonio. Ellos no pueden, hermanos, tomar esa decisión. Quien toma la decisión, hermanos, es Dios. Porque lo que Dios juntó no lo separa, ¿qué? El hombre. Ahora, cuando yo estoy dando consejería a los jóvenes que se van a casar, les digo eso. Piénsale bien. Voy acá, porque en menos que está una pareja que se quiere casar, según ellos. Entonces, voy a hablarle, les digo, piénsalo bien. Ponme atención, Jairo, ¿ok? Cuando conociste a Juanito, era totalmente diferente. ¿Qué? ¿Verdad que sí? Sí. Antes lo abrazabas así y ahora lo abrazas así también. Pero esto que Dios va a juntar no lo puede separar nadie. Cuando Dios lo junta, no hay hombre que lo separe. Entonces, cuando dice la escritura ahí, dice, lo que Dios juntó, lo que Dios va a unir, lo que Dios va a ser testigo, ya no lo pueden separar ustedes. Hasta que la muerte los separe. Y eso lo vamos a ver ahorita después. Esto es que la única persona, o el único ser que puede separar el matrimonio es ¿quién? Dios. ¿Y cómo? A través de que uno de los dos muera. Porque, ¿de quién depende la vida, hermanos? De Dios. Dios decide, Dios da, Dios quita. Entonces, si vamos a decir que Juanito se casan y al otro día se van en una motocicleta de agua, no sé, una moto de agua, y ahí se voltea y viene un tiburón y se lo come. Vaya apetito. ¿Qué pasa? En este caso, Dios ha decidido la muerte de él. En este caso tú estás libre. Pero va la moto y como que ya no te gustó y como que lo matas, no. Cuidado, Juanito, cuidado, porque hay mujeres asesinas, Que el matrimonio es de por vida, porque lo que Dios juntó no lo separa, ¿qué? El hombre. Vamos a ver un versículo
que dice eso. Romanos capítulo 7, versículo 1. Romanos 7, versículo 1 y versículo 2. De esto, dentro aún de la iglesia, hay, sin lugar a dudas, un sinfín de opiniones. Pero bíblicamente hablando, lo único que puede separar a un matrimonio es Dios. Lo único que puede separar a un matrimonio es Dios. No voy a entrar en otros términos, pero lo que una pareja debe entender es que tú no puedes separar un matrimonio. Porque cuando tú repudias o te separas de tu cónyuge, ¿cómo Dios ve esa acción? Dios la aborrece. Tú tienes que entender eso. Dios va a aborrecer esa acción. Romanos 7, 1 y 2 dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste, ¿qué? Vive. ¿Sí ves? O sea que, Yari, tú estás casada a Anthony mientras éste vive. Lo siento mucho. O sea, si tú ves unas 3 personas allá, mirarás a Anthony a la edad de 42 años. Y luego si te sigues, mirarás a Anthony a la edad de 64 años. Sí, de veras. De veras. Y luego si te vas para allá afuera, mirarás a Anthony, pues menos 20 años, vean el bebé. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que cuando mi madre contrajo matrimonio con mi padre, la figura de mi padre tal vez era mucho mejor que la de Anthony cuando te casaste con él. Porque él era soldado. Estoy hablando en serio. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que lo que debes de comprender es que él es tuyo de por vida. Tú eres de él de por vida. No se aceptan devoluciones. Por eso hay bromas y hay cuando dicen: ¿quieres ver cómo va a aparecer tu mujer cuando esté grande? Mira a tu suegra. ¿Me entiendes? Y lo que uno debe de comprender es que es la realidad, hermanos. Hay veces, cuando nace el bebé, mira, se parece a mí la niña, se parece todo a mí. Pues, ¿qué te hace pensar que cuando esté grande de edad, mayor de edad, la mamá va a cambiar con la hija? O sea, todo va a seguir igual. Entonces, esa es una buena idea de cómo va a ser. Yari se está asustando. No te preocupes, es parte de eso. Con el tiempo, la experiencia y la madurez te va a ayudar a aceptar estos cambios de la vida. ¿Ok? Entonces, mientras este vive, pero si el marido muere, ahí está, Yari, ahí está tu única oportunidad. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley de ¿qué? Del marido. Escuchen bien. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada ¿qué? Adúltera. Eso es lo que dice Dios. Por eso hay que pensarle muy bien, hermanos. Pero antes de casarse, hermano Juan, antes de casarse, piénsale bien. ¿Estás seguro? Tú ya puedes arrepentirte. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley de tal manera que si se uniera a otro marido no será ¿qué? Adúltera. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció, hermano. Y Dios es el único que puede quitar la vida de uno de los dos. Por lo tanto, si quita la vida de uno de los dos, Dios permite eso. Ahora, escuchen bien. Escuchen bien, porque esto también es un problema. Que si el marido o la mujer mueren, esa persona está libre de casarse. Me han preguntado esto y lo voy a meter como parte de esto. Hermano, ¿cuándo se pueden casar? Pues bíblicamente se pueden casar hasta ese mismo día. Pero hay que ser prudentes, ¿o no? Espérate un tiempo, por prudencia y amor a los demás. Hermano, Efraín no sea que se muera la hermana Anita allí en el funeral de este saber. No, hay que ser prudentes.
Porque yo conozco hermanos que se han casado, escuchen bien, 2 meses después de que murió su esposa. Ahora, eso es un poquito drástico, ¿no creen? Espérate. Un hermano debe esperar, unos que espere por conciencia de la sociedad y todos, un año, mínimo un año. Un predicador, 10 años. sí iba a decir 20, pero gracias, hermano, gracias por tu buena voluntad. ¿Por qué? Porque, y debes de considerar todo esto, ¿eh? Yo estaba hablando con una pareja de hermanos de la iglesia que se casaron otra vez, habían fallecido, ellos tenían como 65 años, en Ensenada, y eran cristianos los dos, se habían casado, y dice ella que le ha costado mucho trabajo que la familia de él, siendo cristiana, lo acepte. Y que lo primero que digo es que tú no eres como mi mamá, pues no intenta ser su mamá. Lo que intenta hacer es la esposa de su papá. Pero Dios, una vez que uno muere, Dios acepta eso. Ahora, ¿qué quiere ver? ¿Qué tiene que ver esto, hermanos? Cuando hablamos de la legalidad, esto es algo muy interesante acerca de la legalidad del matrimonio, porque siempre se ha preguntado, ¿cuándo realmente se casan? O sea, hay una gran diferencia de opiniones. Entonces, les voy a decir brevemente, ¿ok? Entiendo yo, creo yo, que cuando Dios es testigo de tu pareja, es cuando 2 personas contraen matrimonio. Según lo que le dice Malaquías 2, 14, 15, dice. Es lo que yo entiendo. Ahora, dentro de la sociedad, algo que tenemos que comprender es que dentro de la sociedad, lo que tienes que tú entender acerca de esto, es que hace 500 años no existía el país de Estados Unidos como se ve el día de hoy, por lo tanto no había leyes. En hace mucho tiempo, cuando 2 personas se casaban, hacían el voto ante Dios, dentro de sus sociedades. Ahora entiendan esto. Ahora que ya hay leyes, creo yo que lo correcto es, Dios une en el voto, pero una vez más, una vez que se legaliza un matrimonio, Dios está casando porque Dios estableció las leyes de la tierra. Es más, Romanos capítulo 13, ahí mismo en el versículo 1, 2 y 3, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Entonces no dice sométanse nada más los cristianos, dicen sométase toda persona, incluyendo a quienes, a los que no son creyentes. Dice sométase toda persona a las autoridades superiores. Y si parte de la autoridad es contraer matrimonio, entonces es algo que se debe someter. Ahora, México y Estados Unidos ven las cosas distintas. Por ejemplo, en Estados Unidos, yo como ministro puedo fungir como un juez. Y en ese momento puedo hacer que un matrimonio o un voto se haga legal en la presencia mía. Esta es la ley de Estados Unidos. Pero en México, por ejemplo, es distinto. En México, primero firman, se casan al civil, dicen ellos. Y luego van y tienen una predicación, una exhortación de la palabra de Dios. La pregunta es, ¿cuándo se casaron? Una vez que se están casando por ley, Dios los está uniendo. Porque Dios estableció las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y si una persona se somete a esa autoridad, automáticamente Dios los está casando. Por eso muchos dicen, es que yo quiero, en México especialmente veo mucho esto, dicen, es que una cosa es la boda o el matrimonio legal y otra cosa es el matrimonio religioso. Por muchos siglos se ha visto así. Pero ante los ojos de Dios, hermanos, las dos cosas es una. Esto es, si te casas por ley, estás casado. Si te casas por otras. Por eso en Estados Unidos me gusta más cómo funciona la ley. Porque en el mismo día, en la misma hora se hace todo. Pero eso no lo pueden hacer en México. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Entonces, pero ya que te casas, no te puedes separar. Porque, como habíamos visto en Romanos, lo que Dios juntó no lo separa el hombre, y la única manera de separarlo, es que habíamos visto en Romanos, es que una persona muere. Es más, para apoyo de esto todavía lo dice Primera Carta de Corintios, y dice ahí en el capítulo, Primera Carta de Corintios, en el capítulo 7, en el versículo 39, 7:39.
Vamos a ver desde el 38, voy a hacer un paréntesis aquí, voy a hablar más de esto cuando los hijos llegan, porque muchos dicen, es que me quiero casar, y dice el papá, bueno pues, ¿qué voy a decir? ¿Se quiere casar? Ni modo que yo diga algo, pues ni modo, ¿se quiere casar? ¿Se quiere casar? No, no. Bíblicamente hablando, el hombre, el varón, tiene autoridad sobre su hija. Es más, si el hombre dice no te casas, no te casas, hija. Ahora, puede haber un abuso de autoridad, porque estarán de acuerdo que hay hombres que, si es posible, que hasta que se mueran se casan las pobres hijas. ¿Sí me entienden? Pero dice aquí de manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. ¿Qué está diciendo aquí? Que el padre está responsable de sus hijas. Él decide si sí o no. Por eso Juan, a quien debes de convencer primero es, pero como este es un bombón, pues ni le tienes que decir, ¿va? Él dice, ya, pues ya, llévatela, ¿para qué? ¿Me entiendes? Pero dice ahí que el hombre, ahora versículo 39 dice, la mujer casada está ligada por ley mientras su marido, ¿qué? Vive. Tú lo decidiste, nadie te obligó, tú te casaste porque así quisiste. Y estás ligada por la ley mientras tu marido vive. Pero si su marido muriere, libres para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. O sea, si tú te mueres, tu esposa queda libre. Quiero decirles algo. El matrimonio ante los ojos de Dios de esta manera es una decisión de por vida. Y quiero decir otra cosa, hermano. Yo sé que no les va a gustar eso que les voy a decir, pero tú deberías de platicar con tu esposa, si es que te mueres, cuáles son tus deseos. No la estés asustando que si te casas voy a venir, te voy a jalar las pies en la noche. No, tampoco. ¿Okay? ¿Por qué? Porque cuando uno tiene ya muchos años de casado, el matrimonio no tiene que ver solamente con el aspecto íntimo, físico. El matrimonio tiene que ver con el aspecto moral, sentimental, de apoyo. ¿Me entienden lo que estoy diciendo, hermanos? Por eso, si yo muero, no quisiera que mi esposa estuviese sola. Pero yo no estoy pensando en el aspecto físico. Estoy pensando en el moral, en el sentimental. Porque qué triste que un hombre se quede solo después de estar tan bien acostumbrado. Porque imagínate tú, sin la mujer somos un desastre. ¿Y las mujeres y los hombres? Son un relajo si los hombres. No. Las mujeres y los hombres son ¿qué? También un desastre. Porque los dos era lo que Dios quería. Hombre y varón y hembra, perdón, los creó. O sea, es lo que Dios quiere. Pero en este caso, cuando uno de los dos muere, no es lógico que le pidas tú a tu esposa, no te cases hasta que me mires allá, no. Tiene que liberar sentimentalmente, verbalmente y emocionalmente a la esposa antes que muera, más. Escuchen lo que estoy diciendo, más. Porque hay muchas mujeres, hermanas, los pongan atención, que le dicen, no, tú no te vas a casar. Si yo me muero, no te casas. Es ilógico, hermanos, eso. Para aquellos que tenemos muchos años de casados sabemos que es ilógico. No tiene que ver con el aspecto íntimo físico. Quiero especificar eso. Tiene que ver con el aspecto moral. ¿No es cierto, hermanos? Porque los hijos se casan y los hijos ¿qué? Se van. Y ahí está el pobre solo, ahí pues, guardando luto, ¿verdad? 30 años, ahí está. No. Ten problemas, cásate. ¿Por qué? Porque de esta manera Dios te ve otra vez completo. Así que verbalmente liberen, hermana Betty. Yo sé que es difícil, pero vele preparando. ¿Sabes qué, mi amor? Si yo muero, puede ser que salga a la calle y me atropelle un autobús. Si muero, te doy libertad. Espérate unos, como dijo el hermano Ricardo, 366 días y casi. Pero te libero. ¿Por qué? Porque si Dios lo libera, ¿quién eres tú? Si Dios es el que es testigo y el que junta, y si Dios separa, pues ¿quién eres tú para decir ya no eres nadie? Pero a veces el esposo que queda vivo, la esposa, se queda con esa espina en el corazón. Porque hay hombres y mujeres, no te vas a casar, no te cases porque voy a sentir bien feo. Desde allá voy a venir, no. Tenemos que aprender a liberar. La unión, hermanos, es de por vida. La unión sucede cuando se hacen los votos. La unión sucede en la forma legal.
Es la unión ante los ojos de Dios. Uno de los mejores ejemplos que vemos es en Eclesiastés, en el capítulo 4, en el versículo 12. Eclesiastés 4, versículo 12. Yo creo que es el mejor ejemplo que tenemos en cuanto a esto. Eclesiastés 4, verso 12. Leeremos desde el versículo 9. Hay muchos que dicen, yo no me quiero casar, yo quiero estar solo, hermano, yo no quiero casarme porque así estoy tranquilo. Yo he conocido gente que tiene 50 años y nunca se ha casado. Bueno, hay que respetar eso, ¿me entienden? Pero hay gente, hermanos, que debe de entender, hermano Francisco, debes de entender, hermano Josué, que tú eres mejor con alguien que solo. Fíjate, dice, mejores son dos que ¿qué? Que uno. ¿No es cierto, hermano Anthony? Mejores son dos que uno. Porque tiene mejor paga de su ¿qué? De su trabajo, ¿sí? Pobre de Yari, la tienes, trabaja y trabaja, llega a la casa, ¿qué? Para acá, chiquita. El pago. Ríete, Jaire, pero así va a ser Juanito. Se ve bien tranquilo, para mí se me hace que, mira, ya que se casen látigo en mano. Mejor son dos que uno, hermanos. ¿No es cierto? ¿Ok? Porque si cayere el uno, levantará a su ¿qué? A su compañero, ¿es cierto? Yo a veces estoy triste, me agüito, como decimos nosotros, y mi esposa me levanta el ánimo. Me lo levanta. Un chocolatito caliente me lo levanta. Una palabra me lo levanta. Pero si estás solo, ¿quién te lo va a levantar? Nadie. Por eso, qué bonito que Dios nos dio un cónyuge. Y qué bonito que Dios nos dio a elegir el cónyuge. Porque si Dios nos diera el cónyuge, no nos podríamos decir, no, pues es que yo no lo quería, no quería, Señor. No, tú lo escogiste. De ahí que se haya quitado la peluca y todo lo demás, ese ya no es tu problema. Tú debiste haber puesto atención. Fíjate cómo dice ahí. Dice que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieran juntos se calentarán mutuamente. ¿Es bien cierto esto, hermanos? Es bien cierto esto. Yo, por ejemplo, fui a predicar una campaña en Saltillo en el mes de septiembre. Oye, qué frío está Saltillo. En septiembre tenía que estar caliente. Bajamos a Monterrey bien calentito, subimos a Saltillo bien frío. No, hombre, y ya ven que los hermanos en México, agárrate, muchacho. Que, ¿dónde está la calefacción? No, nada de calefacción. No, y luego si tienen de esos de calefacción de eléctricos, no me pasó esto en Saltillo, quiero aclarar eso, ¿ok? Pero si tienen esos, de pronto tú lo prendes y en la noche te lo apagan. Así me lo han apagado los que se gasta mucho la luz allá. ¿Qué pasó? Porque uno está acostumbrado a estar calentito toda la noche, pero que me lo apagaron. Hermano, ¿se fue la luz o qué? De nuevo, es que oí que estaba corriendo tu casa y lo apagué y dije, ¿para qué le querías prender toda la noche? Ah, ok, bueno. Así me... Estando en Saltillo, fui a predicar solo. Oye, qué frío hace, hermanos, qué frío hace. Ah, pero cuando vamos allá a Ciudad de México, allá a Chalco, hace frío, hermanos, pero ahí con mi esposa, ¿qué? Calientito. Es más, es lo que más vas a extrañar cuando te casas, cuando duermes solo. Calientito. Porque cuando se hace frío, ¿qué? Hazte para acá. Cuerpo con cuerpo, se dan mucho calor. Lo que está diciendo la Escritura. Dice ahí, mas ¿cómo se calentará uno solo? Especialmente si le apagan la calefacción en la noche. Dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe, ¿qué? Pronto. Este es el ejemplo que yo veo, ¿qué? En un matrimonio, ante los ojos de Dios es, tú eres un cabo de cabello, ella es un cabo de cabello. Si haces una trenza se desdobla. Pero ¿qué pasa si pones a Dios también? Ya son 3 cabos, tú, ella y Dios. Haz una trenza y no se puede desdoblar. Cuando uno pone a Dios en su matrimonio, uno va a tener bendición. Pero cuando Dios no está en el matrimonio, se va a deshacer. Porque mira el temor que uno tiene cuando está casado y es cristiano. Cuando piensa en repudio o en separación o en divorcio, ¿qué es lo que dice uno? Pues ¿cómo? ¿Qué va a decir Dios? Pues va a aborrecer lo que voy a hacer. Uno tiene temor. Pero si Dios no está, ¿qué? Ahí la vemos. ¿Para qué te quiero? Si te quise, fue en el pasado. De esta manera, Lili, con temor, Dios siempre estará ¿en qué? En tu lugar. Qué hermoso cuando buscas un varón que teme a Dios también. Porque yo les decía eso ayer en la noche. ¿De qué sirve que busques un varón que no tema a Dios?
pues tú vas a decir, es que Dios estuvo ahí presente, fue testigo. Nosotros estamos 3. No, muchacho. Porque uno no teme a Dios. Y si no teme a Dios, tampoco va a temer lo que Él dice en cuanto al matrimonio. ¿Sí ven la importancia, hermano? Así es como Dios ve el matrimonio. Hebreos, capítulo 13, versículo 4. El matrimonio ante los ojos de Dios. ¿Cómo lo ve Dios entonces? Hebreos 13, versículo 4. ¿Cómo debemos de ver nosotros el matrimonio? Hay veces... hermanos, uno debe de siempre poner en alto su matrimonio. Yo me he dado cuenta porque yo trabajé muchos años en compañía y estaba en oficina y tenía mi oficina y todo. Y en la oficina ves las oficinas de los colegas. Entonces, en las oficinas de los colegas tú te puedes dar cuenta si esa persona se siente orgulloso con quién se casó o no. Tú te das cuenta. ¿Por qué? Porque cuando entras a su oficina no ves solamente el escudo del equipo favorito de ellos. No ves solamente los cumplidos o los éxitos que han tenido. Lo más grande que ves y lo importante que ves es que una foto de su matrimonio. Pero no se crean, hermanos. Yo me daba cuenta en la oficina que muchos ni tenían a su esposo ahí. Se avergonzaban del aspecto de su marido. Hermano Betty, luego cuando el cónyuge pues está muy guapo, pues dices que hasta la cara me duele de ser tan guapo. Entonces, cuando uno se cree guapo, yo me decía, y le decía, ¿y dónde está tu esposa? Dice, decía, no tengo aquí una foto de ella, dice, pero luego te la enseño. ¿Se fijan ustedes? En la cartera, por ejemplo, desde que yo contraje matrimonio, traigo una foto de mi esposa y mía, en la cartera. De un lado, el primer beso que nos dimos. Y del otro lado, el primer beso que nos dimos cuando nos casamos. Ahí la traigo toda la cartera. Pero ahora en los medios ya casi nadie trae carteras. Porque ahora traen ligas. O traen los billetes sueltos. Pero en aquellos tiempos, hermanos, ustedes recuerdan, años 90, cuando todavía no había la forma digital, sacaba uno la cartera y sacaba su librito de fotografías, ¿tampoco no? Yo me acuerdo, mi madre tenía su cartera, sacaba todas las fotos, ¿verdad? Este es mi marido, este es mi hijo, el mayor, y ahí este es el menor, y así decía, ¿verdad? Sacaba las fotos. Pero eso ya no existe hoy. Uno honra su matrimonio en su cartera. En su cartera. Sí, uno honra su matrimonio en su cartera. Porque es un matrimonio ante los ojos de quién, hermanos? De Dios. Ahora, pero si ni en la oficina tienes foto de tu matrimonio, hay veces, dices tú, es que yo no tengo oficina, gracias a Dios, pero ¿qué pasa en tu locker? ¿Qué pasa? Todos tenemos locker. No, ni locker tengo. ¿Qué pasa en tu carro si eres chofer? Sí, baja. Y ahí debe estar la foto. Pero ni foto tienes. ¿Por qué? Porque a veces nos avergonzamos. No sabes. En el teléfono, ¿qué pasa? Te sacas una selfie y ahí te pones tú solito. No. En el teléfono debe estar ¿quién? Tu matrimonio. ¿En los medios qué? En los medios tiene que estar el matrimonio. Qué casualidad que se pone el hombre así, ¿va? Muy guapo así, solito. Y luego ni pone su estado, ¿verdad? ¿Por qué se hace todo eso? Porque se le da honor. Fíjate, dice 13, versículo 4. Honroso sea en todos el ¿qué? ¿Y qué significa honroso? Que sea levantado. Que sea levantado. Honroso sea en todos el ¿qué? El matrimonio. Por eso, lo primero que hacen es que se saca una foto grandota, hermano Juan. Grandota. De este tipo póster. Y que la ponga en su locker. ¿Por qué? Porque debe ser honroso, hermanos. Debe de ser honroso el matrimonio. Si tus colegas en el trabajo no conocen a tu esposa ni por foto, algo te dice eso. Algo te está diciendo eso. Porque debe ser honroso, ¿qué? El matrimonio. El matrimonio. Dice,
honroso sea en todos el matrimonio y el lecho, o sea, la cama, sin mancilla, o sea, sin mancha o deshonra, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará ¿qué? ¿Qué tanto valoro mi matrimonio? ¿Cuál es mi posición en este? ¿Cuánto pagué por él? ¿Valoras tu matrimonio porque fue hecho ante los ojos de Dios? ¿Lo valoras? Es importante que lo valores. ¿Y nunca han visto cuando ven a alguien en la tienda con su esposo y ni lo presenta? Ahí viene una compañera, hazte para allá, porque piérdete, ahorita vienes conmigo 5 minutos. No, que lo presente, venga para acá, venga. Mira, le presento, esta es mi esposa, la que has visto en muchas fotografías en mi oficina. Aquí está, te la voy a presentar. ¿O no? ¿Cómo siente la mujer cuando de pronto dice el hombre, esta es mi esposa? No, platicas y todo y ahí está aquella nada más. Y él platicando, mira, que nos vemos. Ah, mira, no le hagas caso, vámonos. Introduce a tu esposa. Honroso sea el matrimonio en todo. Introduce a tu esposa. Mira, este es mi esposo. No habla inglés, pero mira, habla bien español, mira. Este es mi esposo. Honroso sean todos el ¿qué? El matrimonio. ¿Sabes cómo te das cuenta? El orgullo de tu esposa no debería de estar basado en su aspecto físico, sino en que es tu propia carne, tus propios huesos. Ahí está el orgullo de tu esposa. Muy bien, vamos a tomar un descanso, pero antes de tomar un descanso, me gustaría que hiciéramos un ejercicio. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Están todos de acuerdo? Muy bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿ok? ¿Listos? Ahora sí, vayamos a la página 1 de recursos, en la parte de atrás. Y ahora sí, juntos vamos a compartir áreas de fortaleza y crecimiento, ¿ok? Página 1. Muy bien, ya lo hicimos hace rato, pero lo vamos a hacer correctamente esta vez. Página 1. Una vez más, si no está tu cónyuge aquí, hazlo tú solo, ¿verdad? E imagínate qué diría, no digas, no, diría lo mismo que yo, no. Si no está tu cónyuge, puedes hacerlo con tu cónyuge cuando estés en casa. Tómense el tiempo de hacerlo. En esta sección, como se pueden dar cuenta, lo que vamos a hacer, antes de tomar un descanso, es que simplemente vamos a marcar 3 áreas de fortaleza y 3 áreas de crecimiento, por separado, cada quien por separado. 3 áreas de fortaleza, que es la primera sección, solamente la marcas, esta sección, y 3 de crecimiento, esta sección. 3 de fortaleza y luego 3 de crecimiento. Y ahí está un poco mal la imprenta, por eso lo estoy explicando aquí. ¿Ok? Muy bien. Lo que tienes que contestar es esto, es muy sencillo, ¿ok? Solamente 3, no escojas más, ¿ok? Para ustedes que están viendo en video, puedes bajar el libro a través del enlace y buscas en la página 1 del área de recursos, ¿ok? Y dice así: sus fortalezas se desarrollan trabajando para superar sus problemas. ¿Listos? 1. ¿Crees que es un área de fortaleza o que necesitas crecer en ello como matrimonio? Comunicación, ¿compartimos sentimientos y nos entendemos? 2. Resolución de conflictos. Que no saben resolver muchos conflictos, más tienen problemas siempre y dejan sin resolver. A eso yo lo llamo una aspiradora a punto de explotar. Es que nunca resolvemos nada. Uno se queda callado y se va. Y se quedó el problema así. No, agárrate bien, Yoli, porque aquí vamos a acabar esto que empezamos. ¿Amén, hermano? Agárrate bien, Isabel, porque esto va serio. Muy bien. ¿Amén, hermano Enrique? Duro, hermano. Ok. Número 3. Hábitos y estilos personales. Apreciamos nuestros hábitos y personalidades. Decisiones y responsabilidades. Hijos y paternidad. ¿Estamos de acuerdo con lo que involucra tener y criar hijos? Creencias espirituales. ¿Tenemos valores y creencias religiosas similares? Muy
Muy bien, y con esto vamos a tomar un break, hermanos. Tan solo a ti, Señor, todo mi corazón quiero poner a tus pies, Señor. Mi ser quiero otorgar, mi entera voluntad, mi amor a ti llevar, cada momento en ti confiar, mi vida a ti entregar, tu sublime bondad, tu inefable amar, siempre luchando por